Caleb lo hizo muy bien. Y Elaine, y Kylie, y Taneli, y Isabela. Súper. Gloria a Dios que estamos en la casa del Señor con los niños. ¿Quién se alegra? Eso. Tengo muchos ayudantes. ¿Todo el que me quiera ayudar? Bienvenido sea. Pues venga para acá. Ya. Ustedes se creían que yo iba a estar sola aquí hoy. Se equivocaron. Vénganse para acá. El tema de hoy es agrademos a Dios. Y es algo un poco complicadito, ¿verdad? Cuando se trata de agradar al Señor y se trata de seguir sus caminos y llevarlo las cosas que al Señor le agradan. En estos días tenemos una celebración, ¿verdad? Que solamente gente que no conoce al Señor, pues participa de ello, pero nosotros no hacemos eso. Y eso es lo que le queremos inculcar a los niños, que de eso no podemos participar, no debemos participar, ¿verdad? Y debemos de llevar una palabra de aliento, una palabra de luz y una palabra sabia. En la noche de hoy tengo a mis acompañantes. Hoy sí me gozo. Vamos a comenzar. Tengo mi ayudante en la noche de hoy, mis ayudantes. Agrademos a Dios. Todo don que tenemos nos ha dado Dios. Y el que quiere darnos delicias para siempre, por todo lo que Dios nos da. ¿Cómo podemos agradarle a Dios? Algunas formas de cómo agradar a Dios: tener fe en Dios, entender a Dios, atender a Dios, temor a Dios, estudiar y seguir el ejemplo de Dios, obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios, ser luz. Deja al nene que lea. Vente aquí. Es un desafío grande agradar a Dios, que nos enseña la palabra. Proverbios 6, 16, 19. Hay 6 cosas que el Señor odia, no son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentira y el que siembra discordia en una familia. Santo, aleluya. Esto se está poniendo bueno. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que a Dios le agrada a nosotros no nos va a agradar. Y tenemos que alimentarnos del discernimiento del Señor para agradarle a Dios en todas nuestras actitudes, en todo lo que hacemos, en cómo nos podemos presentar ante el mundo. Agradar al Señor nos hace personas más felices, nos hace libres y provoca que sigamos haciendo más cosas para agradar a Él. Complacer a Dios en las cosas que Él quiere para nuestras vidas trae muchas bendiciones. Tener fe en Dios. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios,
¿Por qué es necesario que él que, que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, aplaude o proclama de los que le buscan? Cuando mamá o papá nos prometen algo, nosotros tenemos la fe que ellos cumplirán con su palabra. Pero, ¿qué pasa cuando ellos nos fallan y no cumplen lo que prometieron? Qué bueno que Dios siempre cumple su promesa. Por eso debemos agradarle con nuestra fe. ¿Qué pasa cuando papá y mamá no nos cumplen nuestras promesas? Por factores económicos, por factores de conducta. ¿Cómo los niños nos sentimos? ¿Cómo tú te sientes cuando mamá y papá no te complacen? Mal. ¿Te sientes mal? Muy mal. Como que, me digo como que sí, molesto. ¿Por qué no limpias tu cuarto? ¿Qué tú dijiste? Bueno, me siento como que súper enojado. Algunas veces. ¿Algunas veces? Porque que es mi hermano, deja la coneja suelta y muerde todas las cosas. Es como un pacto de conflicto. ¿Y tú cuando mamá y papá no te complacen? La mamá de esta niña, ¿dónde está? Voy a hablar con ella. Me siento mal. ¿Y te enojas con ellos? Sí, ¿Por qué? lo que yo quiero. Porque no es con lo que tú quieras. Pero ustedes lo prometieron. Ah, lo prometimos. Pero ¿y si no hay dinero para lo que tú quieres? Pues en este caso yo creo que todo es factor dinero. ¿Qué tú crees? Y cuando ustedes no le compran las cosas que ustedes quieren. Me enfado. Pero hay en ocasiones que a nosotros no nos va a gustar lo que mamá y papá nos digan. Y eso va a pasar siempre con el Señor. Hay veces que el Señor quiere cosas para nosotros que no son las que nosotros queremos. Y tenemos que, como quiera, agradar al Señor, aunque sean cosas que nosotros no queremos, porque todo lo que hace el Señor en nuestra vida es para nuestro bien. Todo lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros es para el bien de nosotros. Dios no va a traer nada a nuestra vida que no sea para su agrado. En la traducción lenguaje actual, que a mí me gustó mucho, dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigo de Dios hay que creer en Él. Existe y que saber premiar, que Él existe y que Él sabe premiar a los que buscan su amistad. Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podrían verse, obedeció y construyó un arca. Todo el mundo sabe la historia de Noé. Tú sabes la historia de Noé, ¿verdad? Tú sabes la historia de Noé. Que construyeron un arca en un tiempo de sequía. Que la gente se burló de él porque era un tiempo de sequía. Era una locura construir un arca y del tamaño que era el arca. En un tiempo como ahora, si el Señor te manda a hacer algo, a construir un arca, ¿tú lo vas a construir?
Tampoco con qué lo voy a construir. Ah, pero Dios va a proveer. Dios siempre provee. Por eso tenemos que agradar al Señor. ¿Quién le toca? ¿A ti te toca leer? Ese. Dale. Romanos 8, 6, 7, TLA 6. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. 7. Los que no controlan los malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Permitir que el Espíritu Santo domine nuestras acciones. Dominio propio. Alimentarnos con la palabra. Alimenta al Espíritu. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo alimentamos al Espíritu? ¿Quién sabe cómo alimentamos al Espíritu? Leyendo la palabra de Dios. Amén. Vio que las cosas dan fruto. Amén. Leyendo la palabra de Dios es una de las formas que utilizamos para alimentar el espíritu. ¿Qué pasa si el cuerpo no se alimenta correctamente? Se pudre. Sí, se pudre. ¿Qué pasa si el cuerpo no se alimenta correctamente? Estás bien flaco y no tienes ninguna fuerza para nada. Muy bien. Estás flaco y no tienes fuerzas para nada. ¿Quién más? ¿Qué pasa si tú no te alimentas correctamente? A los estudiantes que están en el salón de clase. Te mueres. ¿De qué? Te mueres. Uy, también. ¿Y tú, Elaine? También te mueres. Todo el mundo se desmayan, No tienes fuerza. no tienen fuerza, Se desnutre. se desnutren, No tienes fuerzas para seguir el día. no tienen fuerza para seguir el día, ¿Se muere? ¿Se muere? se mueren. Estás débil. Estás débil, muy bien. Todas las respuestas son correctas. Cuando no alimentamos el espíritu, cuando tú no alimentas tu cuerpo correctamente, tú te debilitas, no te concentras, te puedes desmayar. Todos esos factores. Y si te alimentas correctamente, ¿qué pasa con tu cuerpo? Tenemos fuerza. Bueno, pues tenemos fuerza. Tenemos fuerza, estamos fuertes, nos concentramos, tenemos energía, estamos vivos. Todos esos factores están correctos. Y eso es lo mismo que pasa con el espíritu. Si no alimentamos al espíritu correctamente, no reconocemos lo que es lo que a Dios le agrada. Tenemos que alimentarnos correctamente con la palabra de Dios para tener discernimiento en las cosas que a Dios le agradan. El Espíritu nos va a mover siempre a hacer lo que a Dios le agrada. El Espíritu siempre nos va a ayudar a hacer las cosas que al Señor le van a agradar.
Temor a Dios. Salmo 147, 10 al 12. No se complace en la fuerza del caballo, ni en el poder del ser humano. No, el Señor se deleita en los que le temen, en los que ponen sus esperanzas en su amor inagotable. Proverbios 8:13. Quien teme al Señor aborrece a lo malo. Proverbios 3:7 al 8. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo. El temor que se habla de Dios, voy a definir primero temor. Miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Pero este no es el temor de que se habla en la Biblia. El temor a Dios se refiere a un sentido específico de respeto, de asombro y sumisión. Es ese sentido del temor que se habla en la Biblia. Es el sentido de obedecer, de que seamos obedientes a la palabra de Dios, que podamos escuchar en todo momento la voz del Señor, que podamos discernir en lo que el Señor quiere para nuestra vida. Temer a Dios es una forma de agradarle. Siempre vamos a buscar la forma de estar en su presencia por respeto, porque le amamos. Pero Él nos amó primero a nosotros, obviamente, que entregó a su único hijo. Pero por ese amor que Él va a hacer por nosotros, es que nosotros le vamos a temer, no con miedo, sino con respeto. Estudiar y seguir el Evangelio de Cristo. Jesús era realmente hijo de Dios y no ha existido nadie en la tierra que haya obedecido a Dios más que Él. Por lo tanto, en Juan 8:29 nos dijo Dios, nos dijo Jesús, lo mismo, yo hago siempre lo que le agrada. Debemos estudiar la palabra de Dios para agradar a Dios. Para nosotros conocer cómo Jesús agradaba a Dios, hay que estudiar los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hebreos 13:21 NT. Hacer la voluntad de Dios. Los capacite con todo lo que necesita para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo, todo lo que bueno, lo bueno que Él le agrada. La voluntad de Dios va más allá de solo conocer lo que Él quiere. También involucra hacer toda buena obra, trabajando para madurar espiritualmente. La cruz es el perfecto ejemplo de seguir la voluntad de Dios. ¿A quién se le hace difícil hacer la voluntad de Dios? Ay, a nadie. Yo soy la única carnal aquí. Quiere decir que el pastor me va a sentar como los nenes chiquitos. Ay, no está. Ay, no me escuchó.
Yo creo que a todos se nos hace a veces difícil hacer la voluntad de Dios. Sobre todo cuando dicen amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es uno de los, a veces, esa es la prueba más grande que le puedan dar a uno. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo no sé quiénes aquí trabajan con público, pero yo trabajo con público. Y mantener la tolerancia, mantener la calma, mantener la paciencia. Y si la pides, peor. No pidan paciencia por las mañanas, por favor. No la pidan. Porque el primer cliente que te encuentra, ese es el que tú vas a detonar. Y lo vas a mirar así como medio atravesado, como que, hola, buenas. Como atravesado así, con una mirada así como penetrante. ¿Tú no has mirado a nadie con la mirada penetrante? Así. Como con ganas de tirarla así, con los ojos así, con un rayo así. Así. Ajá. Hacer la voluntad de Dios es bien difícil. Hacer la voluntad es bien cuesta arriba. Y no sé para los niños, pero para nosotros los adultos es un poquito más difícil. Y a veces cuando mejor nos queremos comportar, cuando mejor queremos hacer las cosas, es cuando peor nos salen. Cuando yo le voy a poner un ejemplo esta semana, siempre que me toca predicar, siempre la semana antes, todo es un desastre. Nada sale como lo planifico. Estoy con estrés. Nunca llego a mi casa, siempre llego a las 9, a las 10, a preparar a todo el mundo, para acostarse todo el mundo, para volver otra vez al otro día. Y digo, mañana sí voy a tener tiempo, mañana sí voy a hacer lo que... No. Al otro día, otra vez lo mismo. Llego a mi trabajo, a veces pierdo mi cordura, tengo que sentarme, respirar hondo. Yo tengo 3 seres en mi casa. Hola. ¿Y tu mamá dónde está? Parece que este tema era de las estaciones del año. No, ese era el tema de la maestra que estaba ahí. La maestra que estaba ahí iba a hablar de las estaciones del año. Y la maestra no terminó el tema. Nosotros vamos a hablar de cómo vamos a agradarle a Dios. Y una de las cosas es hacer la voluntad del Señor. ¿Tú haces la voluntad de Dios? Hacer lo que Dios quiere. Yo no sé por qué, porque yo no sé cuándo Dios quiere que me haga algo. Bueno, nosotros hacemos la voluntad del Señor cuando tratamos bien a la gente, cuando nos comportamos bien, cuando leemos su palabra, cuando ayudamos a otros, amamos a otros. Tú haces todo eso, ¿verdad? Cuando ayudamos a mamá y a papá en la casa. Esas son cosas que agradan al Señor. ¿Por qué no? Pero es que tú eres... eso no le agrada al Señor, que tú seas vaguito. Eso hay que mejorarlo. Pero vamos a mejorarlo, ¿verdad? No sé. ¿Cómo que no sabes? Esas son cosas que hay que mejorar. Eres bien vago. Pero Él te va a ayudar ahora. Pero tú acabas de decir que tú eres vago. Está bien, vamos a cambiar el tema. Pero la voluntad de Dios es esa. Amar al prójimo. Ayudarlo. Hacer lo que al Señor le agrada. Todas esas cosas. Porque no le gusta. Claro que te ama, te tienen que amar. Pero se aman, se aman. Seamos luz y sal.
Mateo 5, 13 al 15. Ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren y la pisoteen. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario. La ponen en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo obedecer a Dios. Juan 8:12. Jesús habló una vez más. El pueblo dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Amén. Gloria a Dios. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Seamos sal y seamos luz. Debemos de entrar a lugares y ser luz. En una parte espiritual. Tú puedes ser luz en tu escuela. Hacer la diferencia en tu escuela. Tú puedes ser la diferencia en casa de un familiar. Eso es ser luz. Traer sazón con la palabra de Dios. Eso es ser sal. ¿Qué hace la sal? Da sabor. Así es la palabra de Dios. Da sabor. Es agradable. ¿A ti te gustan las cosas sosas? Sin sal. No. Pues por eso es que la palabra dice sé. El agua no tiene sal, pero da ¿qué? Da vida. Ah. Seamos luz y sal al mundo. Seamos la diferencia. Agrademos a la gente. Hagamos cosas que nosotros podamos ser la diferencia ante la gente. Vivimos en un mundo donde ya las cosas no le agrada a la gente. Vivimos en un mundo de gente, perdonando la expresión, de gente changuita, que todo le está malo. Y nosotros, como creyentes, debemos de hacer la diferencia. Debemos de crear un ambiente distinto a las personas. No crear que nosotros somos parte del mundo siendo caras largas, perdonando la expresión otra vez, amargados. A veces queremos ser tan y tan y tan y tan, a veces a mí me pasa, yo quiero ser tan y tan y tan y tan simpática que yo caigo mal. Y tengo que frenar y llevar a mi simpatía a un nivel. Y ella me dijo, ya mismo termino. Pero trato de hacer la diferencia, ¿por qué? Porque no todo el mundo tiene el sazón que a lo mejor nosotros los creyentes tenemos. No todo el mundo sabe manejar las situaciones como nosotras las sabemos manejar. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevar. Que nos vamos a caer, que vamos a tener situaciones, sí, eso lo vamos a tener, pero sabemos cómo enfrentarlas y tenemos que tener
esa sabiduría de decirle a las personas, sí, vas a pasar por eso, pero yo tengo la palabra de Dios, que es lo que nos va a ayudar, que es lo que te va a dar fuerza y el poder sostenerte. Y eso es lo que tenemos, por eso tenemos de ser sal y luz ante el mundo. Vamos a ponernos de pies, vamos a orar al Señor por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, por sernos fiel. Gracias por ser bueno en todo momento, Padre Celestial. Te presentamos en la noche de hoy nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Padre Celestial, que lo damos de todo corazón, Señor. Que lo damos con un corazón dispuesto y disponible, Señor, para tu agrado, para seguir sembrando en la casa del Señor, Padre Santo, para seguir dando a aquellos que no conocen de ti, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque todo lo que tenemos es porque tú nos lo das a nosotros, Señor Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por estos niños, Señor, que llegaron a la casa del Señor con sus familiares, Señor, que hayan recibido algo de la palabra tuya, Señor, y que no torne tras vacía a sus corazones, Padre Celestial. Los despedimos, Padre Celestial, y que cada quien llegue con bien a sus hogares, Señor. Cuídalos y protege a cada uno de ellos, porque de hoy en adelante y siempre ellos van a ser sal y luz para el mundo, Padre Celestial. Te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Ay.